Hey, buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días. Con un poquito de musiquita, por favor. Buenos días, Instagram, Facebook Live y YouTube. Bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Aragones. Dicen la mala lengua, dicen las malas lenguas que hoy es 9 de diciembre, ¿eh? Dicen las malas lenguas que hoy es 9 de diciembre. Parece mentira, pero ya llegó el año nuevo, ¿ah? Usted se está haciendo el loquito, pero el año nuevo ya llegó. Así que bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Aragones. Muy buenos días, queridos, queridas. Dicen que lo que se hereda no se hurta. En una sociedad donde cada día hurtar es más común. En una sociedad donde cada día heredar lo hurtado es más común. ¿Ah? Aquí hablamos de noticias, entretenimiento, hasta de lotería. ¡Hey! 83, se lo di ayer. 83, se lo di ayer. Bajó el 83, ¿eh? Y no solamente eso, también se sacaron con el 57 en el grupo. Ya lo saben. Óyeme, te dije que iban a salir de 1 a 9 premios en primera y ya van 6 en primera. Y van unos cuantos en segunda y en tercera. ¡Wow! Si quieres recibir mis líneas, háblame 908-220-4310. Pero eso es para más tarde, señor. Está temprano. Quiero mandarle un saludito a toda mi gente de Instagram que siempre se conecta tempranito por aquí. Tengo por aquí a Leonardo Rivera. También tengo a Marte 5200. Él le encanta ese pale. Y también a Sara Maldonado Brito. Pero ¿por qué ponen un nombre todo pegado? Pónganle un punto, una vaina, pues uno sabe diferenciarlo. Ya. Saludos a Erdis. Gracias, Erdis, por estar aquí. Siempre agradecido de su sintonía. Mirtia, Marta Paredes, que lo que viene a buscar son números, lo sabemos todo, Ay, Dios mío, cuánta gente farsa. Digo, lo quiero a todito. Los que vienen a buscar su número para acá, óyeme, a coger su pela, a coger su pela. Nos vamos a entender muy bien. Son terribles todos, son terribles, son únicos. Mi gente es única. La gente que me sigue es única y de verdad hay que agradecerle a todos. Salió el 83 ayer. Mira qué bien. Señores, ¿cómo están ustedes? Es mi pregunta. Es lo que yo quiero saber de verdad. ¿Cómo están ustedes y cómo se sientan ustedes en el día de hoy? Póngamelo ahí en los comentarios. No importa que usted esté viendo este video a las 3 de la mañana en París. Póngalo ahí en los comentarios. ¿Cómo se siente? Usted dígame la verdad. ¿Cómo usted se siente? Hay muchas personas que le van a preguntar cómo usted se siente y no le importa. A mí sí me importa saber cómo se siente usted. ¿Ok? A mí me importa saber cómo se siente usted. Quiero que sepan que vamos a estar hablando mucho. Y si usted es de las personas que no le gusta escuchar, pues va a tener que escuchar obligado, porque tiene solamente dos opciones, o quedarse o largarse. Esas son las dos opciones que usted tiene, porque este tiempo es mío y el tiempo que yo domino en mis redes es mío y yo hago lo que decido hacer en mis redes. Así que usted tiene dos opciones, o se queda o se queda. Ya que te va a quedar porque tú eres un chismoso. Te vas a quedar porque te gusta el chisme. Te vas a quedar
te vas a quedar. Cuando su opinión sepa romo, la tomaremos en cuenta. Cuando tu opinión sepa romo, como dice Adonis, la tomaremos en cuenta. Por lo pronto, usted está esperando que yo dé mi pronóstico, porque a usted le gusta lo que yo hago, aunque usted me odie, aunque no me soporte, aunque diga, óyeme, qué moreno más incómodo ese. Óyeme, por cada persona que me detesta a mí, hay miles que me quieren. Entonces, ¿para qué yo me voy a quillar? Por cosas insignificantes. Usted sabe lo que es tantas noticias que se dan por ahí, malas, cosas malas pasando, y uno viene aquí a relajarse, a botar el golpe un ratito, y uno se encuentra con gente que simplemente vive amargada, gente que se le acabó el cheque del unemployment y no encuentra nada que hacer, y ahora está quillado, está molesto, y se la quiere desquitar contigo. Así no se puede, señores. No podemos vivir así de esa manera. Hay que soltar a esa gente, porque esa gente no lo va a soltar a uno. Mira, que la persona tóxica le encanta saber lo que tú haces. La persona tóxica es la primera que se mete en el en vivo tuyo cuando tú sales en vivo. Es el primero en ver todos tus videos, porque le afecta el que tú estés bien. Le afecta el que tú estés a un nivel psicológicamente más alto que él. Le afecta que tú hayas podido superar situaciones donde él todavía está estancado. La persona tóxica es así, de esa manera. Y es lo que más sobra en este mundo. La gente tóxica. Así que, de verdad, un aplauso para toda esa gente tóxica que siempre anda por aquí viendo lo que uno hace. Te necesitamos tus comentarios, necesitamos tu odio, toda esa cosita para uno convertirlo en cosas buenas. ¿Ok? De ahí es que viene la clave del éxito, de la crítica. Si usted no puede aceptar crítica, sálgase de aquí. Si usted no puede tomar crítica, sálgase de aquí. Esto no es para usted. Usted tiene que poder tomar las críticas. Venga de quien venga, porque acuérdese, aunque todos tenemos la oportunidad de estar al mismo nivel, no todos estamos en el mismo nivel. Todos tenemos las mismas oportunidades. Todos tenemos las mismas oportunidades. Póngase a pensar. Cuando usted nació, ¿le dieron la oportunidad de tener una familia? Usted la tuvo. ¿Se la quitaron? A muchos de nosotros sí, a muchos de nosotros no. ¿A usted le dieron la oportunidad de ir a la escuela? Sí. ¿Le dieron la opción de ir a la escuela, a la universidad? Sí, también. ¿Usted lo tomó? No, muchos no la tomamos, muchos la dejamos, muchos dejamos de ir a la universidad. ¿Me entienden? Todos tenemos las mismas oportunidades. Ay, no, es que mi familia era pobre y mi mamá era pobre y nosotros no teníamos nada en mi casa para qué comer. Entonces, carajo, usted cumplió los 19, 21 años. ¿Qué usted hizo con su vida ahora que tiene 50? Rodar como la piedra. Eso es lo único que usted ha hecho, rodar. Cambie el legado de su familia, cambie. ¿Por qué las familias ricas, millonarias aquí? Wealthy families, wealthy, no millonario. Gente que tiene riqueza. Ser millonario no es lo mismo que tener riqueza. ¿Ok? La gente wealthy aquí en Estados Unidos, en Europa, Inglaterra, todos esos lugares. ¿Por qué esa gente sigue siendo wealthy? ¿Por qué sigue teniendo riqueza esa gente? ¿Usted sabe por qué? Porque la van pasando de generación a generación. Pero si usted lo que le está pasando a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a su padre, usted lo que le ha pasado es una fritura. Ellos van a freír el día de mañana también porque es lo único que conocen. Pero si usted poniendo su fritura
empiece a empujar a sus muchachos que vayan a una universidad o que hagan un curso técnico para que salgan de ese círculo vicioso donde lo tienen metido, las cosas quizás pueden cambiar para toda su familia. Aquí había un montón de granjeros. Aquí había un montón de granjeros, gente que trabajaba en minas de carbón, gente que trabajaba en un montón de trabajos malísimos. Pero en vez de beberse los cuartos, en vez de irse a escuchar a DJ Adoni, ellos se iban a trabajar y a guardar su dinero y a invertir su dinero y a guardar y a invertir. Te estoy hablando de una década atrás. Una década no, 100 años atrás. Por hoy en día, ¿en qué invierte la gente? ¿En qué invierte su tiempo la gente? ¿En qué invierte su tiempo los jóvenes? ¿En qué invierten su tiempo las personas, los adultos de mi edad? Personas de 40, 50 años. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Ahora que nosotros queremos viajar y gozar la vida, después que cumplimos los 40, y los 40 no es el fin, ahí es que estamos empezando a dar lata. No se me vaya por la tangente. A los 40 es que empezamos a dar lata. Pero muchos lo que hacen es que ahora es que quieren viajar, ahora que quieren construir, ahora que quieren tener casa, ahora que quieren ser famosos, ahora que quieren todo de la vida. Y se pasaron toda su vida durmiendo en los laureles. Se pasaron toda su vida trabajando en una factoría, cogiendo 35 centavos cada año. Entonces, eso es lo que a usted no le gusta que yo le diga. Que usted se conformó. Que en vez de usted coger y buscarse un préstamo y buscarse un carrito y ponerse a hacer Uber o Lyft y buscarse 5,000, 4,000, 6,000, 8,000 dólares al mes, trabajando duro, porque se trabaja duro. En vez de hacer eso, no, es que en la factoría me dan beneficio, en la factoría me dan seguro de salud, óyeme, tú puedes conseguir tu seguro aparte. Tú puedes conseguir tu seguro aparte. No, es que nosotros tenemos 401k. La mayoría de ustedes no van a ver su 401k. La mayoría de ustedes, la mayoría de nosotros no vamos a ver ni siquiera nuestro seguro social. Ya. Bueno, para que usted lo sepa, haga inversiones, aprenda a hacer inversiones en la bolsa de valores, aprenda a hacer inversiones en criptomonedas. Muévase de donde usted está estancado. Usted todavía tiene la psicología 1970 en la cabeza. Sálgase de ahí, que a usted nadie lo quiere. ¿Usted cree que somos hippies todavía? A usted nadie lo quiere. Todo el mundo está buscando lo suyo por su lado. Todo el mundo está buscando lo suyo por su lado. Ya lo saben. Empiece usted a buscar lo suyo también. Empiece usted a reclamar lo que a usted le toca en esta vida. Deje de estar perdiendo el tiempo. Deje de estar llamando mujeres que salen desnudas en redes sociales. De que para que le hagan caso. Señores, ¿usted ha visto que la belleza le garantiza a usted felicidad? La belleza le garantiza a usted felicidad. Mira lo que hizo esta semana esta muchacha, ¿cómo que se llama? La cantante dominicana de trap. Por favor, dígame el nombre de la muchacha que vive diciendo un montón de malas palabras. Cardi B. Mira lo que hizo Cardi B. Cardi B fue a unos premios y mientras está caminando, viene una niña y empieza a llorar. Ay, Cardi B, ay, Dios mío, Cardi B. Ay, Cardi B, vuelta loca con Cardi B. Y Cardi B la mira y le dije, no, mi amor, espérate.
No, tranquila, cógelo al paso, no te me vuelvas loca. Cardi B le dijo, cógelo al paso, porque la niña está, ay, Cardi B, Cardi B. Mi amor, tranquila, le dijo Cardi B, tranquila. Que la pupú mía hiede igual que la tuya, le dijo a sí mismo. Y disculpen la hora. Pero fue las palabras que utilizó ella. ¿Me entiendes? Son personas que han tenido éxito, pero que tienen sus pies muy sobre la tierra. Y no se han ido a las nubes. Como muchos de estos tigres que han logrado agarrar un par de milloncitos y ya se creen que son la última Coca-Cola. Como muchas de estas muchachitas que gracias a Dios son muy lindas, se ven muy lindas en vestido y todo, en traje de baño, preciosas, pero te viven una vida en Instagram y otra vida en la vida real. Una vida en Instagram y otra vida en la vida real. Porque es la realidad. Es la realidad. Tengo a la vecina por ahí abajo. Parece que la vamos a entrevistar a mi vecina. Está pasando por ahí por el pasillo. Dice Sara, dice, está hablando de mi vida, toda mi juventud trabajando en una factoría y no tengo nada a mis 50 años. Es que en realidad, señores, miren esto. Yo estaba diciendo los otros días que nosotros, la masa inmigrante, venimos aquí a trabajar, a este país, a trabajar duro. Y construimos nuestras casas, construimos edificios, construimos negocios en nuestros países y nosotros no lo gozamos, lo disfruta otro. Otra persona ve el beneficio de lo que nosotros hacemos. O una persona que rente lo que construimos o algún familiar. Son los que van a ver realmente los beneficios. Entonces nosotros vamos a nuestros países y duramos una semana, 2 semanas, cada 3 meses, cada 6 meses, cada año. Si acaso. Para disfrutar el fruto de nuestro sudor, si acaso. Miren, señores, le voy a hacer una breve historia de un joven que yo conocí por casi 21 años. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, fuimos a la misma barbería a recortarnos. Conocimos al mismo barbero. En ese tiempo, ese barbero lo que hacía era limpiar el piso. Estoy hablando de mi amigo el eléctrico, que hoy tiene varias barberías, varios negocios. Tiene varias propiedades porque Dios lo ha bendecido a él y su familia. Él y yo llegamos con las mismas oportunidades. Él recortando cabeza y yo trabajando en una factoría. ¿Cuál fue la diferencia entre él y yo? Que él tenía su propio negocio y yo era empleado de una persona. Que a mí me subían 35 centavos y 25 centavos al año y yo tenía que ser agradecido. Gracias, jefe, por darme 25 centavos. Mientras él se fajaba recortando todos los días gente a 10 pesos y 15 pesos y haciendo un nombre. Llegamos 2 personas a conocer al eléctrico y estuvimos recortándonos con él por años. Esa otra persona que yo conocí empezó a guiar truck. El chamaco empezó a ganar dinero, empezó a guardar dinero, su cadena. Óyeme, un bacano, un muchacho trabajador. Se había comprado su pasaje para este 30 de diciembre, señores, para ir a República Dominicana a inaugurar su casa que había terminado. Allende, descansa en paz, mi hermano. Se compró una guagua, una jipeta, su camión, todo lo que quería, su vida viento en popa, señores. Se compra una maldita motora y se mata en Person Boy. Dígame. Venimos aquí, trabajamos durísimo, hacemos de todo en este país.
Y en un minuto, así se va la vida. ¿Dónde tú quieres llegar? Es mi pregunta. En el 2022, ¿qué es lo que tú quieres de la vida? Yo sé lo que quiero de la vida. Yo sé lo que yo quiero de la vida. Yo quiero la oportunidad de pasar un legado. Yo quiero tener mis hijos. Es lo que yo quiero en esta vida. Pero quiero construir una base para que mis hijos puedan conocer que es espiritual, a ser la riqueza. Aquí. Primero tú tienes que ser rico aquí y aquí, para que eso se pueda manifestar. Primero tiene que pasar eso. Pero ¿qué es lo que usted quiere hacer en el 2022, señores? ¿Qué usted busca en el 2022? Las oportunidades están ahí, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera tocarla. Pero usted tiene que pararse e incomodarse con su vida y decir, ya basta. Yo soy el protagonista de esta novela y quiero cambiarle el final a ese guión porque no me gusta. Llevo viendo esta novela más de 30 años, más de 25 años, más de 40 años y no me gusta porque es la única novela donde el protagonista siempre está sufriendo. Y yo no quiero seguir viendo esa novela. ¿Cuándo va a ser que el protagonista va a encontrar el amor de su vida? ¿Cuándo va a ser que el protagonista va a tener sus hijos? ¿Cuándo va a ser que el protagonista le va a pegar a la lotería? ¿Me entiende? Carajo, vamos a darle otro sentido a esta vida. Vamos a setear una meta, a preparar una meta. Esto es lo que queremos. La gente me dice, Raúl, ¿por qué tú trabajas tan duro? Tú estás todo el tiempo trabajando, mano. Todo el tiempo trabajando. Hay gente que me ve en la calle y me dice, pero usted no es el tipo que sale en televisión, en Supercanal Caribe, en el programa El Can TV. Pero usted no es el tipo que sale en Elizabeth Clasificado, el dueño del grupo Elizabeth Clasificado. Pero usted no es el tipo que sale haciendo los videos de motivación en YouTube y en Facebook, en Instagram. Pero usted no es el tipo que da clase a dueño de negocio en Rising Time Capital. Pero soy yo. Como dice Tito Roja, Tito Nieves, ese tipo soy yo. Era tipo de Tito Nieves, bueno, o Tito Roja. Ese tipo soy yo. Yo no me canso de trabajar, señores. Ya sea entregando paquetes, llevando gente, haciendo un comercial, haciendo lo que sea. Vivo mi vida en mis propios términos y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios porque me está permitiendo ver las cosas que yo siempre he anhelado. Que mi familia se sienta contenta cuando vea aquí detrás un certificado del Senado de los Estados Unidos. O que vea que el Can TV con Abel me dio un reconocimiento. O que un canal de televisión me dio un reconocimiento. O que salí en la portada de un periódico. O que salí en una revista. O que me entrevistaron. Me siento orgulloso de que mi vida está teniendo sentido porque le estoy dando Óyeme, yo siempre he dicho, yo soy una superestrella y si usted no se lo cree, ¿quién se lo va a creer? Si usted no se lo cree, ¿quién se lo va a creer? Nadie.
Ya. Si tú no te crees la película, nada va a suceder. Empieza a creerte la película. Empieza a creerte que tú eres exitoso y que tú te mereces eso, no porque la vida te deba algo, sino porque es tuyo. Ya. Llégale a eso. Me gusta hablar sobre motivación. Me gusta hablar sobre cómo cambiar nuestra perspectiva. Me gusta hablar sobre oportunidades, negocios. Me gusta comentar sobre noticias. A mí me gusta hacer muchas cosas, pero eso no me hace la persona que yo soy. Y eso no me hace el ser humano que yo quiero hacer. Eso son las cosas que me gustan. Cuando usted le pregunta en una entrevista de trabajo y le dicen, háblame de ti. ¿Qué me puedes decir de ti? Bueno, yo soy una persona muy capaz, soy una persona muy profesional. No. Yo no quiero saber tu perspectiva de lo que tú piensas que otras personas piensan de ti. Yo quiero que tú me hables de ti. ¿Quién eres tú? La mayoría de personas no pueden responder esa pregunta. Y pasan 5 minutos. Ander, diablo, ¿y qué fue lo que me quiso decir este? Tanto que yo me preparé para esa pregunta. Mire, yo soy una persona que desde pequeño vengo trabajando. Mire, yo soy una persona que he pasado mucho trabajo. No. Yo no te estoy preguntando cuáles han sido tus obstáculos en la vida. No te estoy preguntando cuáles son tus frustraciones en la vida. Te estoy preguntando una cosa. Háblame de ti. ¿Quién eres tú, Ruester, María Castillo? Ana, ¿quién eres tú? Mercedes, ¿quién eres tú? Raúl, háblame de ti. ¿Quién eres tú? Un joseador. ¿Cómo? Dejen de estar dando las respuestas que todo el mundo está esperando. Dejen de ser tan robóticos. Dejen de ser tan derechitos. Empiezan a torcerse un poquito. Empieza a buscar otro tipo de palabrería, otra jerga. Y usted verá como usted empieza a conectar con más gente. Pero no a nivel profesional. Aquí y aquí. Porque aquí es donde se vende. Aquí. Tú le vendes a la mente, no a la gente. Le vendes a la gente, a la mente, no a la gente. Eso es lo que tú haces. Deja de estar vendiéndote a la persona que te está entrevistando para que siente empatía contigo y te coja pena y te dé ese trabajito. No, vete directo al grano. Raúl Andrés, ¿quién tú eres? Yo soy un joseador, hermano. ¿Cómo? Sí, eso es lo que tú necesitas aquí, un joseador. ¿O tú quieres una persona que te doble papel en la impresora? ¿Qué es lo que tú necesitas hacer? ¿Necesitas más venta? ¿Necesitas más clientes? Bueno, sí. ¿Qué tú necesitas aquí? Cambia el papel de la entrevista. Cambia el papel de la entrevista. En vez de tú ser el entrevistado, ahora entrevista a tu entrevistador. ¿Cómo así que tú eres un joseador? Sí, eso es lo que yo hago. Traer resultados. ¿Usted quiere una persona que le traiga resultados? Sí, claro, me gustaría una persona que traiga resultados a mi compañía. ¿Qué más anda buscando su compañía? ¿Vieron? Ya yo cambié. Ahora soy yo el que estoy haciendo las preguntas. Ahora soy yo el que estoy a cargo. Ahora soy yo el que voy a cerrar a esa persona. Ahora soy yo el que me voy a vender.
haciéndole la misma pregunta que él me está contestando. Señores, tenemos que ser astutos en esta vida. Debemos ser astutos en esta vida. No podemos pasar por semillas solamente. Ya, le llegaron. Yo me voy a despedir. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Pero antes de irme, claro está, tengo que dejarle un pronóstico aquí. Y recuerde que estos pronósticos le llegan a ustedes gracias a numerologosrd.com. ¿Ok? Numerologosrd.com. 94 03 59 y 58. Esas jugadas estaban hasta el día de ayer. Yo lo voy a extender hasta el día de hoy. Pero los números que salieron en primera van a dar por lo menos 2 números más en primera esta semana. ¿Ok? Eso es estadístico. Es por estadística. Raúl, es que tú haces los videos un poquito tarde. Bueno, entonces háblame al 908-220-4310 y yo te doy la línea para la semana completa. Tiene un costo. ¿Le llegaste? Bueno, se me cuida mucho y nos vemos. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragones. Usted sabe, así es que lo hago yo, tranquilo, rapidito y furioso. Gracias a la gente de J&J Company Services, Evelio Morel, señores, desinfecte su hogar, desinfecte su casa. A ver si deja de entrar esas malas influencias a su casa. Esos amigos que solamente van a buscarlo a usted cuando usted tiene. Bye bye.